Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y expresamos nuestra salutación a la hermosa comunidad del Eterno, a la novia, a la iglesia de Jesucristo, a la idoneidad de Dios en la tierra, aquella que tiene la función y la honra de ser y funcionar como la extensión de sus manos, y la de ser un espejo que refleje su luz y ser transformados en esa luminaria capaz de disipar las tinieblas que siguen oprimiendo nuestras comunidades, siguen tristemente sojuzgando sobre buena parte de nuestras comunidades. Por eso el necesario ejercicio desde la posición correcta, desde la identidad correcta, sigue siendo para nosotros el énfasis en esta temporada y el trabajo que llevamos adelante, un trabajo que tiene hoy, sábado primero, su tercera etapa, su tercer compartir. Y nos habíamos quedado, al menos en una suerte de muy rápida, esta vez sí, muy rápida introducción en este ejercicio, vuelvo a insistir, de poder interpretar de manera correcta. ¿Y por qué correcta? Bueno, porque es bíblica. Poder interpretar de manera correcta cómo la vida es un maravilloso tiempo que el Señor dispone dentro de un escenario llamado desierto para poder establecer en nosotros la identidad correcta a partir de la cual señorear, sojuzgar y reinar en una clara naturaleza caída, como lo es y como lo representa el desierto. Creo que el sábado pasado hicimos énfasis en el número 40. Es un número que se repite varias veces en las Escrituras, en escenarios absolutamente particulares, y habíamos llegado a una conclusión que tiene que ver con la de entender que el número 40 es un tiempo y un escenario permitido por Dios para poder establecer en nosotros su identidad y por tanto su propósito. Es un tiempo de prueba, es un tiempo de maduración que el Señor permite en un escenario que no necesariamente nos es feliz, sino que nos es mayormente adverso. Pero es aquí en donde la iglesia, entiendo, debe asumir cuál es el verdadero resultado que debe de replicar en todas las acciones de su vida, que dijimos que no pasa por ser feliz en términos muy prácticos, que tiene que ver con la de, en medio de ese escenario, poder replicar la identidad y por tanto el carácter y por tanto el propósito de Cristo en nosotros o a través de nosotros. El 40 es un número muy particular que creo que nos atraviesa a todos, humildes mortales, que, insisto, es un maravilloso pizarrón para poder entender en buena medida nuestra razón de ser. Y nos habíamos quedado el pasado sábado en algunas conclusiones de cara a los puntos que vamos a tratar en el día de hoy. Y habíamos dicho de una manera muy genérica que
sepan disculpar, pero si bien cayó agua, al mejor estilo Noé, no deja de seguir estando un poco pesado. Decíamos que buena parte de ese trabajo al que nosotros nos debemos dedicar, entiendo que implica el poder aceptar, el poder entender que la vida para nosotros no debe de medirse en términos de felicidad en su acepción más común y más corriente. Porque de hecho cuando uno analiza la Escritura, cuando uno lee, repasa las Escrituras y nos encontramos con nuestro referente natural, nuestro Señor Jesucristo, bueno, cuando yo hago un muy rápido repaso de las Escrituras, bueno, yo no veo, ¿verdad?, al Señor Jesús en la mayoría de los escenarios pletórico, sino que lo veo absolutamente consustanciado y compenetrado con su tarea a partir de su identidad. Una identidad que vimos que fue establecida desde el momento de su bautismo, cuando irrumpe una voz desde el cielo, a los cielos se abren, una voz impacta sobre esta creación y relata una expresión que es absolutamente maravillosa y que por supuesto tiene hilos de conexión para con nosotros, porque lo primero que hace el Padre cuando el Hijo se involucra en un nivel de justicia absolutamente necesario para poder llevar adelante toda la obra que nuestro Mesías logró. Sin el bautismo, seguramente las cosas no se hubieran dado como en definitiva se dieron. Era necesario, sí o sí, el bautismo de nuestro Mesías, porque era la única forma implementada en este plano para que los pecados fueran transmitidos a Él, para que después Él, por medio de su sacrificio y su derramamiento de sangre, y por medio del Espíritu de Dios en la resurrección, pudiera vencer el pecado. Y recuerden que cuando uno habla del pecado, uno habla en realidad, si uno hila fino, que lo que el Señor venció fue a la misma muerte. ¿Por qué? Porque el resultado inequívoco, inexorable de nuestros pecados o de los pecados es literalmente la muerte. Por lo tanto, nuestro Señor no debía pecar, debía de ser sujeto a todo acto jurídico, y fue esa absoluta rigurosidad a la hora de manejarse en este plano, fue su intachable conducta, fue su cumplimiento absolutamente cabal de cada una de sus responsabilidades jurídicas a las que nuestro Mesías tuvo que someterse, que le permitieron luego ir al madero, derramar su sangre, pero como era una sangre inocente, como él no había pecado, eso le habilitó al Espíritu de Dios a poder meterse en ese imperio y poder arrancar de las fauces de la muerte de nuestro Mesías, y hoy nuestro Señor resurrecto está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, no sin antes habernos delegado toda autoridad, porque Cristo dijo: toda autoridad me ha sido dada. Y el Señor mismo dijo: la gloria que tú me diste, refiriéndose al Padre, yo les he dado. En definitiva, los méritos del Mesías establecieron un nivel de autoridad que nos fue conferido, y no solo eso, sino que ese sacrificio habilitó a que el Espíritu Santo
fuera, valga la redundancia, habilitado para poder operar en nosotros y poder establecer en nosotros toda justicia y poder replicar en cada uno de nosotros, es decir, en la iglesia de Jesucristo, el verdadero carácter, la verdadera identidad que nosotros debemos de reflejar. No se olviden de que Dios no mira a Marcelo, no mira a Juan, no mira a Marcos, no mira a Pedro. El Señor mira, el Padre mira a Jesucristo y todo lo mira, todo lo ve, todo lo pesa, todo lo escudriña a partir de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo debo de replicar el carácter de mi Señor, yo debo de manifestarme en todos los ámbitos a partir de la identidad correcta, que es Cristo Jesús en mí. Por lo tanto, esa es la única manera de que el Padre pueda verme de manera eficaz, porque yo he decidido ser permeado por el Espíritu de Dios, ser ayudado por el Espíritu Santo para establecer en mí, para yo menguar y establecer en mí el carácter de mi Señor Jesucristo. Por eso Juan decía allí en un momento en el desarrollo de su ministerio, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esa es la dinámica que la iglesia debe de interpretar. Yo debo de menguar a mi nombre propio para establecer la rigurosidad que el Padre quiere y necesita establecer en mí, para que mis obras no tengan un carácter humano, no tengan un carácter finito, no tengan un carácter estrecho, sino que puedan tener un carácter y una naturaleza eterna, porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Por lo tanto, cuando uno repasa, insistimos muy rápidamente, los hechos que las Escrituras así lo hacen de nuestro Mesías, uno se encuentra con que muchos de los escenarios uno ve a un Mesías entendiendo que el verdadero disfrute de la vida pasa por el obedecer al Padre. Nosotros, a partir de nuestras experiencias, a partir de nuestra cultura, a partir también de nuestros líderes, vamos viviendo y vamos creciendo y nos vamos desarrollando, creyendo de una manera cuasi romántica que la vida ha sido diseñada para yo ser feliz. Y eso es en realidad un grave error, porque no solo partimos de una premisa equivocada, sino que por el solo hecho de partir de una premisa equivocada va a distorsionar necesariamente el resultado final, porque todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer a partir de las emociones, porque son las emociones en este mundo las que nos dictan qué tan felices somos. Por lo tanto, si hoy a mí la vida me resplandece en determinado aspecto, mis emociones son permeados por esos estímulos y crean en mí una suerte de estado de éxtasis que nosotros comúnmente lo vemos o definimos como felicidad. Pues bueno, yo quiero quebrar con ese romanticismo, haciendo un llamado a la obediencia plena, porque si hay algo que nuestro Mesías entendió, es que la vida no fue diseñada para ser feliz, sino exitoso. No solo nuestro Mesías, sus discípulos. Cuando uno repasa las distintas y diferentes aventuras por las que pasaron los apóstoles, en términos colectivos como también en términos individuales, de hecho hay literatura que habla acerca de la muerte de cada uno de esos apóstoles, salvo Juan.
que murió cautivo en una prisión, en una región en la isla de Patmos. El resto de los apóstoles murieron y murieron de la peor manera, y muchos de los eventos que se relatan fundamentalmente a partir de los Hechos de los Apóstoles, que debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo, uno lo que ve no es una felicidad en términos contemporáneos, sino una necesidad de llevar adelante la vida de una manera exitosa. Cuando una vida es exitosa, una vida es exitosa cuando yo entiendo que mi carrera tiene que ver con la de alcanzar un supremo llamamiento, el supremo llamamiento que implica el corregir una identidad humana, natural, caída, con la que convivimos y por tanto es corrupta y necesita ser transformada, necesita ser mudada. Y es en ese peregrinar en donde yo voy corriendo esa carrera, en donde yo voy mudando mi carácter, en donde yo voy mudando mi identidad, al punto de que todos los actos de mi vida redunden en una sola lógica, y es la de establecer el carácter de Cristo en mí. Todos los escenarios de la vida tienen una única lógica en Cristo Jesús, que es la de replicar cada uno de sus actos, es la de manifestar su carácter, es la de caminar como Él, es la de visionar como Él, es la de avanzar como Él, es la de manifestar la buena voluntad del Padre como lo hizo Él. Nuestra vida no tiene que ser estrictamente feliz, sino que debe de ser exitosa, entendiendo que éxito no es sonreír todo el tiempo, tampoco es llorar todo el tiempo, sino el saber que yo estoy en el centro perfecto de su voluntad, haciendo lo que yo debo de hacer, estando en una playa en Cancún o estando en la más oscura de las mazmorras, de los lugares más fétidos que se te puedan llegar a ocurrir. La vida ha sido concebida para establecer en mí ese molde, ese carácter y esa identidad única, para poder estar a la altura de los desafíos que Dios tiene para mi vida, porque cuando el Señor me concibió a mí, estableció metas, estableció proyectos, estableció desafíos, estableció conquistas, y cada una de esas situaciones, cada uno de esos objetivos son alcanzables, sí y solo sí, cuando yo lo hago desde la identidad correcta. ¿Por qué? Porque para poder alcanzar ese nivel de éxito, yo necesito un nivel de autoridad al que yo alcanzo, sí, solo sí, cuando lo hago desde la identidad de Cristo. Porque el que tiene toda autoridad es Cristo. El que ganó toda autoridad es Cristo. Es por sus méritos que nosotros estamos hoy aquí. Es por sus méritos que nosotros tenemos no solamente la gratificación, sino la responsabilidad de conducción, de enseñanza magisterial, de enseñar a la iglesia de Jesucristo, para que la iglesia pueda entender que no debe de medir su vida en términos de felicidad, sino en términos de éxito, aceptando que el éxito muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces implica situaciones que son muy desgastantes, duras de vivir, difíciles de transitar. Seguramente muchas de esas expresiones de vida uno hubiera preferido, como dijo Jesús: Señor, si fuera por mí, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Esa debe de ser nuestra forma de vivir, y hoy la iglesia necesita trabajar en ese sentido, porque la iglesia quiere hacer lo que la iglesia solamente le gusta hacer. Y la iglesia muchas veces
se conduce, camina, avanza, entre comillas, avanza, midiendo todo en función de las cantidades o de la paramétrica que utilicen, fundamentalmente basada en la felicidad, en la gratificación a partir de los estímulos emocionales, y no entiende de que en realidad la verdadera razón de existir y nuestro único gran requisito en este maravilloso ejercicio ministerial es la de hacer y decir todo lo que Cristo diga, todo lo que el Señor nos enseñe, todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer y decir a partir de nosotros. Pero después, cuando uno sale de este contexto, entiende de que la vida sigue siendo la misma y de que no importa cuál es el contexto que yo viva, yo debo de seguir replicando esa misma manera de vivir. La iglesia ha sido llamada a ser exitosa, es decir, a transicionar, no importa el tramo de la vida que sea, no importa la estación de la vida que corresponda, sino de hacerlo desde una identidad correcta. Habíamos visto en aquel contexto algunas expresiones del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en los primeros versículos. También estuvimos viendo el libro de Filipenses. Por lo tanto, si hemos arribado a una primera gran conclusión, que es la de entender de que la vida no ha sido diseñada para ser feliz sino exitoso, uno debe de preguntarse, bueno, ¿dónde yo manifiesto esa transformación que me va a llevar a mí a ser un varón exitoso en todos los ámbitos de la vida? Bueno, la respuesta es bastante sencilla, porque es en la propia vida. Lo que la iglesia a veces quiere negar es que la vida en términos espirituales es muy parecida a un desierto. Y vamos hoy a trabajar en la de entender bíblicamente por qué yo asumo, desde un punto de vista bíblico, que la vida, es decir, el terreno para nosotros proyectarnos y ser exitosos, está muy ligada a un escenario al que la iglesia y el pueblo de Dios, desde épocas antiquísimas hasta el día de hoy, sigue siendo el transitar por un desierto. La carta que escribe el apóstol Juan, de hecho en primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, dicen de esta manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Por qué les comparto estos pasajes? Porque creo que resumen de buena manera lo que asumimos va a ser no solamente parte sustantiva de este compartir, sino porque aquí el apóstol está decodificando de buena manera cómo el mundo mide su medida, valga la redundancia, cómo el mundo mide o interpreta la vida desde una naturaleza caída. Y una naturaleza caída es una vida que interpreta que la vida está ligada a poder darle rienda suelta a las pasiones de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. El problema es que cuando yo vuelvo a repasar este versículo o estos versículos, no puedo evitar terminar de concluir con lo que dice el versículo 16, porque cualquiera de estas tres formas de vivir, de la que nosotros nos tenemos que desarraigar en el peregrinar del desierto llamado vida, termina diciendo
que no proviene, ninguna de esas formas de vivir provienen del Padre, sino del mundo. ¿Pero por qué? Porque hablamos de que la vida se asimila, se asemeja, es muy similar al desierto o a un desierto. Miren, cuando yo voy en cierta medida al Génesis, de la construcción identitaria del pueblo de Dios, de su peregrinar, nos encontramos con un Abraham, padre de la fe, que sale de allí, de Ur de los Caldeos, que va en dirección de Egipto, por allí, de las tierras de Canaán. Hay una incursión en Egipto, se empiezan a suceder las promesas. Es maravilloso cómo la esterilidad siempre ha estado, fundamentalmente en el antiguo pacto, han estado tan presentes en la construcción identitaria del pueblo de Dios, porque muchas de las mujeres que han sido enormemente protagonistas de la historia bíblica y de la construcción identitaria del pueblo de Dios, está ligada a mujeres que en un principio eran estériles. Y es maravilloso cómo el Padre es capaz de transformar lo que humanamente es imposible, la de provocar vida aún en los escenarios más áridos y poder llevarnos a interpretar de que cuando nosotros nacemos para poder alcanzar esa medida de éxito de la que hablamos, nosotros somos estériles. No tenemos lo necesario para poder alcanzar ese bien. Necesitamos, sin duda alguna, la manifestación de Dios para poder fecundar el vientre de nuestra vida y a partir de nuestra vida comenzar a gestar hechos que me hagan protagonistas de la historia y de los cuales Dios utilice como vasijas escogidas para seguir construyendo, para seguir estableciendo el reino. ¿Recuerdan cuando Jesús comienza su ministerio? Dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, el reino de los cielos comienza a acercarse a partir del advenimiento de nuestro Mesías y Señor Jesucristo. Es una construcción que, si bien ya ha sido terminada en este plano, en esta dimensión, y a cada uno de nosotros nos sigue siendo delegada la responsabilidad de seguir construyendo, estableciendo a partir de sus méritos el reino de los cielos en el tiempo y el espacio en la que Dios me ha hecho pertenecer. Algunos de manera equivocada piensan de que literalmente ya todo está hecho, no solo en el plano espiritual, no solo en los cielos, sino también en la tierra. Y el enorme problema que creo que tienen y la dificultad que yo encuentro en esa dinámica es la de no entender que nosotros seguimos estando en una naturaleza caída, en un mundo que sigue siendo corrupto. Por lo tanto, el enemigo sigue siendo el príncipe de este siglo, es decir, el príncipe de este sistema. Sigue siendo Satanás aquel que tiene una injerencia sumamente importante en esta naturaleza caída, y nosotros, por medio de los méritos del Mesías y de la idoneidad del Espíritu Santo, tenemos a lo largo de nuestra existencia la responsabilidad de establecer el reino
en esos ámbitos a donde el reino no ha llegado. ¿Por qué hay muchos que piensan que si ellos no hacen la obra que les ha sido consignada, que les ha sido asignada, bueno, seguramente alguien más lo va a hacer, como una suerte de conformismo, sin entender el maravilloso protagonismo y la individualidad maravillosa que Dios hizo de esa persona. Porque si bien es cierto, la buena voluntad del Padre se va a cumplir sí o sí, definitivamente hay algo que jamás se va a poder cumplir, y es exactamente lo que Dios puso en vos. Porque lo que Dios puso en vos contempló la manera que vos tenés de hacer las cosas. Por lo tanto, cuando Dios te escogió a vos, también te escogió para hacerlo desde la plataforma de tu vida, desde la riqueza de tu vida, desde las virtudes de tu vida, desde la idoneidad maravillosa que Dios ha hecho de tu vida. Porque cada una de las experiencias que has tenido, Dios las torna en bendición para poder volcar toda esa capacidad y de esa manera poder ser una lumbrera que es sacada de debajo de una mesa para poder ser puesta sobre y de esa manera reflejar la luz de Cristo. Nadie va a poder hacer estrictamente lo que te fue consignado a vos. Por lo tanto, por eso la responsabilidad es tan grande y el juicio es tan grande. Porque lo que Dios te confió a vos no lo puede hacer absolutamente nadie de la misma manera. Porque así como hemos dicho que no hay dos personas, no habrá, ni hubo una persona exactamente igual que yo. No hay, no habrá, ni hubo ninguna persona exactamente a vos. Eso a mí no debe de llenarme de orgullo, debe de llenarme de convicción y de responsabilidad, porque eso implica que lo que Dios puso en vos, que es una expresión de confianza, va a ir también influenciado de cada una de las particularidades que hace a tu vida. El problema es, evidentemente, cuando Dios no encuentra un buen receptor, cuando lamentablemente yo insisto en darle la espalda a mi Señor, y es allí en donde el Señor lamentablemente, creo que va a tener una conversación seria, no solamente con el fiscal, sino con el abogado, y va a ser tomado como ascuas sobre mi cabeza. Cuando esas cosas suceden, evidentemente el Señor se hace de otro instrumento para poder afectar mi generación y las generaciones por venir a partir de mí, porque yo puedo cambiar de mí hacia adelante, pero no puedo cambiar de mí hacia atrás. Para eso Dios puso a los que nacieron antes, y ellos tuvieron la responsabilidad de establecer el reino de los cielos. ¿Cuándo? En su tiempo. Pero no pueden hacerlo en este tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque la biología ya les pasó y ahora me toca a mí. Ahora te toca a vos. Y va a llegar un momento, si Cristo no viene antes, en donde la biología nos va a alcanzar y van a tener responsabilidades los que vengan detrás de nosotros. Pero siempre va a haber en mí la responsabilidad de hacer lo que yo tengo que hacer desde la individualidad de mi vida, por supuesto, que bajo la idoneidad del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiero decirte, amada iglesia? De que nosotros hemos sido paridos en un mojón de la historia para poder afectar no solamente nuestro presente, sino la de comenzar a establecer las bases. No sé si las bases, porque las bases, Cristo dijo que los cimientos son puestos por
profetas y apóstoles. Pero eso no quita de ninguna manera que uno, cuando funciona bajo una unción pastoral, una unción evangelística, una unción magisterial, una unción pastoral, una unción profética o una unción apostólica, no significa que esa funcionalidad y ese nivel de autoridad no sigan estando vigentes. Por lo tanto, esa unción que Dios te ha delegado desde la oficina ministerial que ha sido delegada en tu vida por medio de Jesucristo, va a tener que cumplir un rol que afecte a esta generación y que impacte a las generaciones por venir. Después aquellos serán responsables de su generación, pero vos y yo somos responsables de esta generación. Por lo tanto yo necesito hacer un llamado, una exhortación a la responsabilidad individual, porque es cierto, lo que yo no hago, yo puedo decidir no hacerlo, yo puedo decidir darle la espalda a nuestro Señor, y seguramente lo que yo decida, si es en términos negativos, evidentemente el Señor se va a hacer de otro instrumento, porque la buena voluntad de Dios no va a limitarse a mi vida, pero es tan grande el amor de Dios y la misericordia de mi Dios, que sí nos ha señalado a nosotros, sí nos ha escogido a nosotros para afectar el mundo. Pero si vos y yo no logramos estar a la altura, el Señor se va a hacer de otro recurso para que impacte. ¿No va a ser lo mismo? No va a ser lo mismo. Y eso debe de traer convicción sobre nosotros. Porque no solamente vas a estar interrumpiendo lo que Dios puso en tu vida, sino que cuando estemos delante de Dios y Dios comience a pesar la justicia que hay en nosotros, cuando mire esos méritos y tome cuenta de que yo no estuve a la altura, de que yo decidí darle la espalda, de que yo prioricé otras cosas, eso a mí me va a costar, eso a mí me va a ser pesado en contra. Hay gente que vive, hay gente cristiana que vive la vida pensando de que no hay consecuencias. Y eso es mortalmente peligroso. Porque nos hemos desgarrado la garganta diciendo que la vida es una expresión de confianza. Y algunos lo toman como una frase hecha, como una muletilla, como una cosa linda que suena bien, que francamente a mí me importa poco. Pero si la propia iglesia entendiera que el hecho de ser responsable de una voluntad divina, de un diseño divino, si yo no lo llevo adelante, a mí me es contado por justicia. A mí me es contado por justicia. Y evidentemente en algún momento, aquí o más allá, cuando estemos delante del Padre, yo voy a tener que pagar las consecuencias de que Dios haya confiado ponerme en este mundo, de que Dios me haya confiado una comisión, de que Dios haya confiado una medida de reino, de que Dios haya confiado talentos, dones, capacidades, para que yo simplemente termine diciendo, bueno, no, yo tengo otras prioridades en mi vida, bueno, y lo de Dios veremos cuándo lo hago, cómo lo hago, si lo hago, pensando que eso puede llegar a pasar absolutamente inadvertido sin que tenga mayores consecuencias. El problema que yo veo en esto es que la iglesia sigue teniendo una visión muy miope, sigue teniendo una visión realmente muy de aldea, sigue sin entender las consecuencias mortalmente peligrosas de no asumir el compromiso. Ustedes, a ver si nos ponemos de acuerdo. Ustedes imagínense que son comisionados, son contratados para llevar adelante una edificación.
y uno firma un contrato que habla, de los beneficios y de las responsabilidades, un contrato en términos generales, un contrato que por allí relata como parte del mismo los beneficios de y las consecuencias de no. Y vos y yo somos contratados para ser parte de esa edificación. Una edificación que no es nuestra, es del dueño. Yo soy un obrero. Todos somos un obrero. Te digo para aquellos que se piensan que son el perito arquitecto. El perito arquitecto es Jesucristo. No importa la oficina ministerial. Somos obreros. Punto. Y de repente, bárbaro, yo firmo ese contrato, lo cual es un acto de justicia. Y vimos de que la vida es un acto de justicia. Vimos que todo en la vida es un acto de justicia, todo tiene jurisprudencia en los cielos y en la tierra. Lo que yo hago me es contado por justicia, o a favor o en contra, siempre. Y si yo me levanto un día, ya firmé el contrato, ya le dije a Dios, sí Señor, yo te acepto. ¿Sabés lo que hiciste? Firmaste un contrato. No es que, fue un éxtasis, fue un momento de vulnerabilidad. Bueno, no sé, lo que pasa es que justo me agarró con las defensas bajas y yo tenía necesidad de afecto y bueno, está bien. Muchos de nosotros, tal vez la enorme mayoría, llevamos como consecuencia del error, del dolor, del fracaso. Y Dios nos recoge igual a pesar de la tosudez de nuestra vida. Y a veces uno creo que vive de manera equivocada pensando de que ese momento del cual quiero decirte que todo el cielo tomó cuenta de eso. No solo todo el cielo, todo el infierno tomó cuenta de eso. Te lo repito, cuando vos dijiste, sí Señor, yo te acepto, todo el cielo tomó cuenta de eso. No hay un ángel que no lo sepa. Y si no lo sabe un ángel, lo sabe que lo tiene que saber, lo sabe el Padre. Con eso alcanza y sobra. También lo saben las tinieblas. Ahora, ¿sabés cuál es el tema? Yo te voy a contar qué es lo que pasa. Cuando vos decís, sí Señor, el Señor no está viendo, pero a ver, vamos a ver. Bueno, ¿lo anoto en el libro de la vida o no lo anoto? ¿Qué hago? Porque yo veo que en realidad está un poco vulnerable y yo creo que se dejó llevar por sus emociones, porque tiene heridas. ¿Lo anoto o no lo anoto? No, el Padre no mira en esos términos. ¿Por qué te pensás que la Biblia dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no? Porque es una cosa que queda linda, porque eso habla bien de nosotros. No importa si habla bien de nosotros o no. No importa si habla bien de nosotros, porque lo importante es que se cumpla la justicia de Dios. Y cuando yo le digo sí, el Padre no anda viendo, a ver cómo me lo dijo, pero justo se peleó con la novia, justo se peleó con el novio y está medio bajoneado y está un poco emocional, me dijo que sí, pero bueno. No. Le dijiste que sí, a ver, ¿dónde está el libro? Tráeme el libro, ¡pumba! Ahí está el sello, ahí está tu nombre. ¿Sabes lo que pasa en ese momento? Yo lo visualizo así. Te ruego que no lo tomes como doctrina, sino como un ejemplo que yo uso, para mí, poder entenderlo y también para poder explicarlo. Cuando vos le decís que sí, el Padre pone una balanza.
¿No se acuerdan aquellas viejas balanzas? Se ponían pesitas de 10 gramos, 100 gramos, 500 gramos, 1 kilo. Cuando vos le dijiste que sí, en ese momento hay una balanza sobre una mesa. Y el Señor comienza a pesar cada uno de tus actos. Se lo tomó en serio, punto. Se bautizó, un punto. Congrega, ponele un punto. Él me pide que quiere ser un varón con propósito, punto, tiene ganas, bien, me gustó ese pibe, vamos a darle, vamos, entendió, veo que entendió, porque me está pidiendo un propósito. Yo se lo doy, le ponemos otra pesita del lado del mazo. Y de repente aparece por allí alguna situación de carácter emocional y comienza a desviar la mirada. ¿Vieron como cuando Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti y yo voy a caminar por lo que sea? Pero en el momento que dejó de mirarlo a él, empezó a hundirse. Fundamentalmente para los varones. No lo digo yo, es un tema estadístico. Una de las enormes debilidades de los varones son las Dalilas. Hay que decir las cosas por su nombre. Le aparece una Dalila, le aparece una filistea. Lo empieza a seducir, empieza a coquetear. Y de repente tenía un compromiso férreo primero con Dios. Y como tenía un compromiso con Dios, tenía un compromiso con una comunidad, con un colectivo que tenía una visión de parte de Dios. Por lo tanto, no importa si es el primero o el último, es una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque es un hijo. Y los hijos no importa si es el primero o es el 19º, son todos iguales. O alguno vale más. Te pregunto, ¿vos tenés muchos hijos? ¿Hay alguno que valga más que el otro o son todos hijos? No, te digo porque a veces se dice, no, pero pasa que yo entiendo. Que la propia escritura deja evidencia de algunas singularidades. Por ejemplo, David, este es mi hijo amado. No, ayúdame. Este es mi hijo amado. No, ¿cómo es que le dice a David? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. No se lo dice a cualquiera. ¿O ustedes ven que cualquier personaje de la Biblia, cualquier persona de la Biblia, se tengan expresiones de esa naturaleza? No, no. Todos los hijos son iguales. Responsabilidades distintas, misma genética espiritual, mismo ADN. Y de repente comienza, a flaquear en su compromiso. Le dicen, che, justo teníamos una campaña evangelística, te esperamos. ¿Qué te pasó? No, mirá, la verdad, fui al cine. Vos mirás, bueno, pero está mal, que perdés la salvación por ir al cine. No, claro que no. Bueno, la balanza sigue ahí, ni más ni menos. Pero de repente se empiezan a dar ciertas concesiones. Y el cristiano se piensa que el Padre no ve. Entonces le dice,
tráeme más pesas y empieza a poner, pero no del lado del más, del lado del menos. Y seguís haciendo concesiones, te pone menos. Y seguís haciendo más concesiones y te sigue poniendo menos. ¿Ustedes cómo creen que va a terminar eso? Bueno, yo voy a contestar, va a terminar muy mal. Y si no, pregúntenle a Sansón. Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Porque todo te va a ser contado por justicia. Y si tu nombre fue escrito en el libro de la vida, todo lo que vos hagas es un acto de justicia. Por lo tanto, yo no jugaría mucho con mis acciones, porque cada una de mis acciones, y yo le ruego a Dios que nos guarde en todo tiempo, que nos libre de toda situación, fundamentalmente que siga manifestando misericordia, porque por allí voy a concluir lo mismo que dijo Jesús, y es el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Pero a veces también a mí me da la sensación de que cada vez que le erramos, usamos ese versículo como si fuera una suerte de mantra que nos libra de todos los errores. Pero el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Bueno, está, todo bien. Tenés razón. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? Que sigue ahí en la balanza del menos, ¿entendés? Porque el hecho de que vos repitas eso como si fuera un mantra no significa que venga Dios y te diga, bueno, vamos a sacarle uno del signo de menos. Lo saca cuando hay un genuino arrepentimiento, no cuando repetís como un mantra un versículo o una expresión coloquial. Entonces, tu decisión es mortalmente peligrosa. Yo me lo tomaría más, yo te diría que deberíamos de tomarlo mucho más en serio. Porque después, ¿sabés qué es lo que pasa? Que lo que vos digas no tiene ningún valor, porque ya está todo escrito. Te lo voy a explicar en estos términos. El día que vos y yo estemos ahí arriba, delante de Él, vos vas a estar casadito de la boca, yo voy a estar casadito de la boca. Va a estar el Padre, va a estar el Hijo abogando por mí, va a haber un fiscal, pero lo único que se va a hacer es leer el libro de la vida. No hay atenuantes acá, ¿eh? No tenés derecho a ninguna réplica, porque alguno se piensa que el día que estemos ahí arriba, el juez nos va a dar derecho a poder hablar. No necesitas hablar, tus hechos ya hablaron por vos. Y no hablaron por vos una vez, hablaron por vos toda tu vida. ¿Para qué Dios necesita escucharte si ya te escuchó toda tu vida? ¿Qué más necesita escuchar? Pero hay gente que piensa que va a tener esa posibilidad. Y no la va a tener. Porque ya está todo escrito. Porque ya todo lo que tenías que decir ya está dicho, pero con hechos, lo cual es peor. Entonces, ¿sabés lo que va a pasar ese día? Van a abrir el libro, a ver dónde está, Marcelo Pedrosa, busque, acá, página 1.979 y bueno, en fin. Entonces empiezan, bla 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 bla. ¿Vos tenés apuro? No, igual que va a ser la eternidad, así que apuro no hay. No hay tiempo ahí. Entonces se va a leer desde que Marcelo nació hasta que Marcelo partió. Esto no es como la escuela, ¿viste? Maestra, maestra, acá, yo. No, muchacho. Quédate sentadito ahí y vamos a leer.
Pues yo no necesito escucharte, pues yo te escuché, está todo escrito acá. Está todo escrito, no necesito escucharte. No me vale nada lo que vos me digas. Por eso decimos que la iglesia debe dimensionar realmente su forma de vivir. Porque nosotros creo que seguimos midiendo y viviendo en términos emocionales, por lo tanto, pensamos de que la vida es una expresión de felicidad, por lo tanto tenemos que vivir para ser felices. Y en realidad nosotros no debemos de vivir para ser felices, debemos de vivir para hacer lo correcto. Por supuesto que cuando yo tomo decisiones conforme al corazón de Dios, no me es añadida tristeza. Todo lo contrario. Me es añadida tristeza cuando yo tomo una decisión equivocada, salvo que esté cauterizado hasta el apéndice. Pero la iglesia sigue fundamentando sus acciones, sus proyecciones, en función de un éxito humano, que es fundamentalmente influenciado por las emociones. Y las emociones, ¿qué es lo que te dicen? Tanto tenés, tanto valés. Tanto tenés, más felicidad. Y yo te pregunto, ¿qué felicidad tuvo en términos contemporáneos, ¿no? ¿Qué felicidad tuvo Cristo cuando estuvo orando allí en el monte y diciendo, Señor, si fuera por mí, pasa de mí esta copa? ¿Qué felicidad tuvo Pedro, tuvo Pablo, tuvo Bernabé, tuvo Juan, cuando iban de cárcel en cárcel porque tenían prohibido predicar de Jesucristo? ¿Qué nivel de sadismo manejaban? Ustedes ven en algún momento decir, qué lindo, voy a estar en unas mazmorras llenas de musgo, una humedad que te carcome los huesos, no te dan de comer, no te dan de beber, es inhumano. ¿Qué felicidad ven ustedes ahí? Cuando uno ve muy rápidamente en la literatura que hay al respecto, acerca de cómo vivieron los discípulos de Jesucristo, yo la verdad no visualizo ninguna expresión de felicidad en términos contemporáneos. Lo que sí veo es una medida de éxito. ¿Por qué? Porque a pesar de que estuvieron bien, predicaron de Cristo. Cuando no estuvieron bien en términos contemporáneos de felicidad, siguieron predicando de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron de que la vida no era una expresión de felicidad, sino de éxito. Y el éxito es transitar el desierto de la vida, renunciando a una naturaleza caída, a una identidad perimida, para poder manifestar el carácter de Cristo, que es la identidad correcta. Por lo tanto, no quiero sonar muy básico, pero todo en la vida se resume a, por medio del Espíritu Santo, manifestar la identidad de Cristo, más que sea Él y no yo. No quiero ser yo, quiero ser Él. Eso es éxito. Pero vimos cómo buena parte de la comunidad, del mundo, que no me preocupa el mundo, me preocupa la iglesia, cuando se afana por la pasión de la carne, por la pasión de los ojos y por la arrogancia de la vida. Pero decíamos que todo comenzó con un hombre que salió de Ur de los Caldeos, que tiene un peregrinar, que les da una promesa. Allí nace, para resumir, nace Isaac, allí viene Jacob, allí vienen todos los patriarcas, hasta que en términos bíblicos llegamos al libro de los Hechos. El pueblo de Dios estaba viviendo en Egipto, lo que en un principio había sido
un enorme beneficio porque de hecho, a causa de José, uno de los hijos de Jacob, el faraón había dado muchos privilegios, le había entregado las mejores tierras, los mejores ganados, las mejores pasturas, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero dice que en un momento la biología alcanzó a José, la biología alcanzó a Faraón, allí emerge una nueva autoridad. Y lo digo porque es muy representativo, porque hablamos ya hace mucho tiempo de un apocalipsis, que apocalipsis, vuelvo a insistir, no es tiempos finales, es colapso, es guerra mundial, no, apocalipsis es revelaciones. Y a partir de Cristo estamos viviendo el apocalipsis. Pero estamos en un tiempo de reseteo, en un tiempo de recambio, en un tiempo de juicio, en donde creo que estamos padeciendo algunos dictámenes a causa de nuestra desobediencia como humanidad, pero fundamentalmente como iglesia. Porque ¿saben cuál es el verdadero termómetro de este mundo? No es el mundo, no es Israel, perdonen que se lo diga, es la iglesia. El termómetro por el cual el Padre actúa no es por Israel, no es por el mundo, es por la iglesia. ¿Por qué digo esto y me parece relevante? Porque si hoy estamos viviendo algunos coletazos de dictámenes de Dios que tienen un sabor duro porque están ligados a un juicio, no es porque el mundo esté haciendo las cosas mal. No es porque Israel esté haciendo las cosas mal. ¿Saben quién está haciendo las cosas mal? Nosotros, la iglesia de Jesucristo. Vuelvo a insistirte, no mires tanto a Israel, mira a la iglesia, porque es el verdadero termómetro que Dios mira para poder actuar. Aparece una figura mesiánica, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Aparece una figura mesiánica. No podríamos hablar la vida entera de Moisés, pero aparece Moshe, aparece este maravilloso personaje que no deja de ser relevante, absolutamente relevante, al punto de que sé que Dios lo hace, no hay evidencia alguna de los restos de Moisés. Y el Señor lo usa, y qué lindo poder decir que Dios lo usa, ¿no? Porque nosotros a veces, tal vez por una cuestión de lunfardo, uno dice, me usó, ¿no? Y uno lo ve como algo peyorativo, como algo despectivo, como un abuso de otro sobre mí. Qué lindo poder decir, Dios me usó, o Dios me usa. No, es más lindo decir Dios me usa, Dios me usó, ¿no? Pero Dios usó, porque estamos hablando de aquel entonces, a esta figura mesiánica llamada Moisés para sacar al pueblo de Dios de esa condición de oprobio, de esclavitud, de escarnio, de gobierno opresivo, gobierno satánico. Egipto no solamente era la primer potencia mundial, sino que era el centro ocultista más importante del mundo. No era solo una potencia militar, era una potencia espiritual, lo sigue siendo todavía. Muchos miran Haití, muchos miran algunas naciones de África. Bueno, sigamos adelante. Y Dios en su infinito amor y misericordia, en ese
día donde ya el Señor le había enseñado a Moisés que iba a ser la última plaga, la muerte de los primogénitos, lo que luego redundó en el sacrificio del cordero, en el Pesaj. Y salen. Pero salen en dirección de ¿dónde? Pero quiero llevarte un poco más para poder argumentar de manera bíblica por qué yo creo, y por cuanto creo, te enseño, te comparto, que la vida es un desierto. El desierto por el cual nosotros debemos de peregrinar hasta cruzar nuestro Jordán. Siempre, siempre, siempre la voluntad del Padre fue llevar a su pueblo al desierto. Usted dirá, varón, está remotamente equivocado, diametralmente equivocado. Bueno, déjeme argumentar. Nosotros tenemos, en términos espirituales, una tierra prometida, nuestro Edén, que no está acá, está allá. Nosotros tenemos una tierra prometida, que muchos la ven aquí, ahora, cuando en realidad no está aquí, está allá. Y siempre Dios tuvo ese plan, llevarlos a Canaán. Pero Canaán es una figura profética. Usted dirá, bueno, no es una figura profética, es literal. Canaán es Canaán. Bueno, sí, pero es una figura profética, y te explico. Porque siempre en los planes de Dios hubo una tierra prometida, hubo un volver todo al diseño original. ¿Cuál es el diseño original de Dios? ¿De dónde venimos? De Dios, era de la tierra. Bueno, está bien, sí, cuando el Padre quiso ponernos en este plano, tuvo que hacernos de tierra. No queda otra, salvo que haya alguno flotando por ahí, alguno que no tenga cuerpo, que ande flotando. Todos somos de carne y hueso, algunos con más carne que otros, pero los humanos somos así. Pero vos te pensás que el Padre estaba mirando en términos terrenales o en términos espirituales. Porque siempre el deseo del Padre fue que volviéramos a Él. Por lo tanto, no está hablando de la Canaán terrenal, está hablando de la Canaán celestial. Porque de ahí venimos. Porque siempre, y esto ya lo vimos en este mismo ciclo de charlas, que el Padre lo que buscó y busca es estar en nosotros. ¿Se acuerdan que dijimos que el nombre que le es asignado al Mesías es Jesús? No le pusieron John Ben Joseph. No. ¿Y por qué? Si es un precioso nombre hebreo. Porque se tenía que llamar Yehoshua, no John Ben Joseph. Porque Yehoshua es Dios con nosotros. ¿Por qué? El ángel le dice, el malaj le dice a José,
citando la profecía de Isaías, que el nombre del Mesías iba a ser Emmanuel. ¿Recuerdan cuando hablamos de eso? ¿Recuerdan cuando hablamos de Jesús, que es el Señor, es salvación, pero Emmanuel es Dios con nosotros? Ahí se me había gestado la confusión. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Cristo vino a traer salvación. Pero ¿qué implica la salvación? El volver a estar con nosotros. Porque desde que pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nos apartamos de Dios. Dios no nos podía ver a causa del pecado. Dios no, es como que se tapaba los ojos porque no podía ver, porque su propia naturaleza santa no podía ver eso inmundo. Por eso tuvo que mandar al Hijo, para poder ver a través del Hijo. Por eso nosotros nos tenemos que parecer al Hijo, porque es la única manera de que Dios nos vea sin destruirnos. Porque si Dios ve iniquidad, los destruye. Y si no, pregúntale a Usa. Dios siempre quiso estar con nosotros. ¿Cuál fue el diseño eterno del Padre? Estar con su Hijo. ¿Cuál es el único deseo del Padre? Estar con su Hijo. Ahora, nosotros estamos en el Hijo. Esa es la única manera de volver con el Padre, por medio de Yahushua. Pero vos fíjate qué interesante, porque cuando Moisés se presenta, esto es profético, cuando Moisés se presenta a Faraón, ¿cuál es su demanda? ¿Te acordás cuál fue la demanda de Moisés? Deja ir a mi pueblo. ¿Pero a dónde? Al desierto, para que me adore. ¿A dónde? ¿A las termas? ¿A las playas? ¿O al desierto? Deja que mi pueblo vaya al desierto a que me adore. ¿Por qué no le adoran en otro lado? ¿Qué no tiene Dios un lugar un poco más feliz, más pum para arriba? Es que es profético, no es que se trate de lindo o feo, es profético. Dios estaba enseñando a dónde nos iba a mandar a nosotros. Aunque nosotros no estemos físicamente, geográficamente, climáticamente en un desierto, no significa que no lo sea. Sigue siendo un desierto. Vos y yo seguimos en el desierto de la vida hasta poder cruzar nuestro Jordán. Llega el día de la 10ª plaga, ya todo preparado, pintado los dinteles con la sangre, la muerte pasa, esa que iba a ser vencida miles de años después por medio de los méritos del Mesías. Siempre el enemigo fue la muerte. Por eso te digo que es profético. Siempre el enemigo fue la muerte. Pero te das cuenta de que la sangre del Cordero, tipo de Jesucristo, no permitió que la muerte entrara. Porque la sangre de Cristo tiene poder sobre la muerte. Era necesario, no había otra forma de ser salvos sino por medio de la sangre de Jesucristo. No había otra forma.
No había otra manera de reconciliar creador con creación. No existía, no la hay. Pintan los dinteles como una expresión de sacrificio. Es una expresión profética. Y salen. ¿Y en dirección de dónde salen? Sí, salen con una tierra prometida, salen con un Canaán. ¿Te acordás? Canaán espiritual. Hay un Canaán natural, pero hay un Canaán espiritual. Dios habla en términos naturales que no dejan de evidenciar lo espiritual, que es en definitiva hacia dónde vamos. Porque tal vez te olvidas de algo que es de perogrullo, y es que nosotros no somos cuerpo, nosotros no somos un alma, nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo, pero nosotros somos espíritu. Ahora, si somos espíritu, ¿por qué todo lo pasás por el tamiz de lo material? Porque seguís teniendo mentalidad de mundo y no mentalidad de reino. Porque seguís viendo todo en términos naturales y no celestiales. Nuestra meta no está acá, está allá. No significa que no tenga que hacer cosas acá. Y sí, para algo estamos acá. Y sí, disculpen que se lo diga en estos términos, pero es la única forma de decirlo. Ellos salen con una Canaán terrenal, pero en realidad lo importante es la Canaán espiritual. Pero para llegar a la Canaán espiritual o natural, ¿por dónde tenían que pasar primero? Por el desierto. Y bueno, y sí, varón, la verdad que no me está diciendo nada nuevo. Estaban en Egipto, es una tierra árida, es una tierra desierta. Es más, si no fuera por el Éufrates, Egipto hoy no existiría, sería desierto por todos lados. Y sí. ¿Y pensás que Dios no sabía eso? ¿O le vamos a enseñar geografía de Dios ahora? ¿Pensás que Dios necesita Claude, Gemini, ChatGPT? Sí, pero es espiritual, es profético. Dios saca a su pueblo a ser, lo vamos a ver más adelante, a ser formado, probado en el desierto. Pero ¿qué era lo que tenía que ser probado en el desierto? Pensá bien lo que vas a contestar, porque de tu contestación depende tu vida. Ah, varón, pero qué tajante que está. No, es práctico, ser práctico nada más. De tu contestación depende tu vida. Y no me refiero a tu vida acá, a tu vida allá. O bueno, digamos que ya. Que Dios nos ayude a todos. ¿Qué crees que Dios tenía que probar en el desierto? ¿Vos pensás que Dios no sabía que en el desierto hay inclemencias? ¿O hay que explicarle a Dios cuáles son las condiciones de un desierto? ¿Vos creés que Dios no sabe las condiciones generales de un desierto o puntualmente del desierto por el cual transicionaron ellos? No sabía.
Fue una suerte de azar, o fue un diseño divino. Te repito, ¿pensás que Dios no sabía lo duro que iba a ser el desierto? ¿O estaba mirando para otro lado? Mira, yo siempre te digo lo mismo. Yo soy campeón mundial en spoilearme mis propias prédicas. Bueno, lo que Dios me dice. Me voy a adelantar. Te voy a decir qué fue lo que Dios quiso hacer con su pueblo, tipo de vos y de mí, en una coyuntura que Él conocía a la absoluta perfección. Es más, porque la creó Él. Deuteronomio, por Dios. Bueno, creo que es 6. Si no es 6, es 8. Qué penoso esto, ¿no? Creo que es 6:2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor, tu Dios, te pregunto, ¿vos le dijiste a Dios que sí, lo aceptabas? Me quedé con eso, perdóname, me quedé con eso. Le dijiste que sí, ¿no? Está. Porque te está hablando a vos y me está hablando a mí. Y te acordarás por todo el camino por donde el Señor, nuestro Dios, nos ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Te acordás lo que era 40, verdad? Lo dijimos ayer y lo mencionamos al comienzo de hoy. Te tenés que acordar. Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Te podría explicar perfectamente por qué dice para humillarte, pero que no es ni más ni menos que es para vos y para mí, vuelvo a insistir, ¿no? Pero me parece que abre una puerta por la cual me deslizaría muy fácilmente. Lo que el Señor está diciendo en Deuteronomio 6:2 u 8:2, no veo, discúlpeme, pero la presbicia a veces nos juega malas pasadas. Debí imprimirlo más grande. Te acordarás por todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Vamos a parafrasearlo. Durante un tiempo determinado y establecido por Dios para poder lograr sus únicos fines, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. ¿Para qué Dios entonces nos lleva al desierto de la vida? ¿Para qué Dios entonces llevó a Moisés y a todo su pueblo al desierto? Es cierto, en dirección de una tierra prometida, es cierto. Pero el desierto no se lo iban a saltear. No lo podemos saltear. Te digo por si tenés ganas de salteártelo, no vas a poder. Para probar su corazón. Para ver lo que había realmente en su corazón. Para ver cuáles eran sus prioridades. Para saber realmente qué tanto dicho hay entre lo dicho y lo hecho. Para saber qué tanto le amaban a Él. Para saber qué tanto creían en Él. Hay mucha gente que sigue diciendo, varón, pero yo no veo a Cristo en el Antiguo Testamento. No lo veo, discúlpeme, pero no lo veo. Bueno, vamos a ver. Y vamos a hacer una relectura de este pasaje. Uno de
de las formas o de los nombres que nuestro Mesías tiene. Déjame reformular la idea. Señor entonces nos dice que nos va a sacar al desierto de la vida para humillarnos. Después vamos a ver, porque muchos dicen, qué malo Dios. No, después lo vemos. Para probar lo que había en tu corazón y si guardabas sus mandamientos. Dicho sea de paso, ¿qué mandamientos? ¿A qué mandamientos se refiere? Pero al margen de eso, podríamos estar toda la noche. Uno de los nombres que se le asigna a nuestro Mesías, nuestro Señor Yahushua o Jesucristo, es la Torá viviente. Jesús es la Torá viviente. Jesús no transgredió ningún mandamiento. Jesús cumplió a rajatabla toda la ley. Y eso fue lo que le habilitó a poder ser rescatado, resurrecto por medio del Espíritu Santo. Porque la única forma de habilitar al Espíritu de Dios era no tener pecado. El problema es que ningún mortal, sin ayuda alguna, puede hacerlo. No lo hubo, no lo hay, no lo habrá. Ninguno de nosotros puede hacerlo. De hecho, ya no es necesario, porque era necesario un solo sacrificio, una vez y para siempre. Jesucristo. El no haber roto ninguna ley le habilitó a que el Espíritu Santo pudiera descender, arrebatarlo del mayor enemigo que tiene el sistema, el que tiene la creación, es la muerte, que viene como consecuencia del pecado. A partir de eso vamos a releerlo. Y te acordarás de todo el tiempo por donde el Señor nos ha traído por este desierto llamado vida durante un tiempo específico establecido por Dios para establecer su propósito, para dejar en evidencia qué era lo que había realmente en tu corazón y si en tu corazón estaba el anhelo de ser como Cristo. Porque cuando habla de sus mandamientos, que está hablando de la ley, está hablando de la Torá más adelante, y Jesús es la Torá viviente. ¿Querés que te lo diga en otros términos? Lo que Deuteronomio dice es que Dios nos sacó por el desierto para vivir en el desierto, para probar lo que realmente hay en nuestro corazón, para ver si hay en nosotros la intención de menguar nosotros, para que no importa el calor del día o el frío de la noche, siempre reflejemos a Cristo.
Vuelvo a preguntar, ¿vos pensás que Dios no sabía que el desierto es complejo? Amplitud térmica, calor infernal de día, frío polar de noche, no hay agua, no hay vegetación, no hay pasturas para el ganado. ¿Te imaginas? Ir al baño ahí, vivir, comer, tomar agua. Dios no sabía eso. ¿Sabes qué es eso? La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. No, varón, no tiene nada que ver. A eso se le llaman necesidades. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en términos espirituales, lo que vos entendés por necesidad es lo que acabamos de compartir. Porque para Dios, todo lo de este plano es pasajero. Lo verdaderamente importante es eterno. No, son necesidades. Ah, bueno, son necesidades. Entonces, ¿por qué después de que Cristo fue llevado al desierto, ya vamos a ir ahí, luego de ayunar 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre? ¿No te parece eso también natural? Para mí es natural. Sin embargo, cuando Satanás le ofrece saciar su necesidad básica, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Sí, dame pan, ¿tenés un poquito de, no sé, algún quesito para ponerle, alguna cosita? ¿Tenía necesidad o no? Pienso yo que sí. Sin embargo, ¿qué respondió? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Rey. Aún las necesidades básicas responden a principios espirituales. Por eso, muchas de las cosas que nosotros vivimos en términos de necesidades básicas y naturales, la única manera de repelerlas o de saciarlas es aplicando principios o respuestas espirituales. El pueblo de Dios es sacado por Dios de Egipto en dirección del desierto. Ustedes ya conocen la historia, pero quiero detenerme en algunos pasajes puntuales, porque ya llegamos a la conclusión de que fueron sacados al desierto para ser probados, para ver realmente lo que había en su corazón. Y es que para eso es el desierto de la vida, para ver qué es lo que hay en tu corazón, en mi corazón. Bueno, pero eso debe ser solamente en el contexto de la iglesia. No, en todos los aspectos de la vida. O vos tenés una vida en la iglesia, otra en la casa, otra en tu casa. No, somos una sola persona, digo yo. Pero resulta que, por ejemplo, yo me imagino que ellos vieron, fue una generación que vio lo que tal vez muchos de nosotros no vimos, literalmente. Milagros, señales, prodigios, el poder de Dios manifiesto en la naturaleza, en los cielos, en todo, en el agua, en el aire, en los animales, en la cosecha, en todo se vio el portento de Dios.
Ellos estaban ahí, ellos miraban el periódico todos los días, prendían la radio y veían, primera noticia de la mañana, Faraón acaba de sufrir la segunda, tercera, cuarta, quinta plaga. Ellos veían la gloria que Dios estaba manifestando para poder librarlos de ese sistema opresivo. No se lo contaron, lo vieron, lo mamaron, lo olfatearon, lo tocaron. Y usted dirá, bueno, seguramente salen de Egipto, aparte, son librados de zona de esclavitud. O sea, vieron todo lo que vieron. Dios les promete libertad. Salen, a pesar de todos los pesares, salen. Usted dirá, bueno, ahora salen al desierto y me imagino, estos deben ser todos apóstoles. Ni una mala palabra. Nada, una corrección bíblica. Y sabes que no pasó mucho eso. Como nos pasa ahora con nosotros. Que alguna vez le dijimos, sí Señor, pero la respuesta a nuestra vida a veces no es sí Señor. Es un, bueno, vemos Señor, esperamos, vamos viendo, vamos manejando, aguantame un poquito, teneme paciencia. Esa es mi forma. Tenés que entender que esa es mi forma, Señor, no es la tuya. Porque yo soy yo. Mirá. El libro de Éxodo, en el capítulo 17, versículo 1 al 3, relata la escritura una queja del pueblo de Dios por falta de agua. Versículos más adelante, el Señor le ordena a Moisés golpear la roca y brota el agua. Éxodo 16, 2 y 3. Empieza a faltar el alimento. Ellos murmuran. Ellos terminan diciendo, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde teníamos pan y carne. Mirá realmente lo que había en el corazón de ese pueblo, ¿no? Y versículos más adelante, Dios envía maná cada mañana y codornices por la tarde. Éxodo 15, 23 y 24. El pueblo se queja porque el agua que tenían era agua amarga. Versículos más adelante, el Señor muestra a Moisés un árbol que endulzaba las aguas. Números 11, versículo 4 al 6. El pueblo se queja por hambre otra vez en Cádiz. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí sin pan y agua? Versículos más adelante, Dios envía codornices en abundancia, pero castiga con plaga por su codicia. Libro de Números, capítulo 16, versículos del 1 al 3, la Biblia relata la rebelión de Coré, donde se rebelan contra Moisés y Aarón. Versículos más adelante, Dios hace que la tierra se abra y los trague. Fuego consume a unos 250 hombres. Números capítulo 20, versículos 2 al 5. Se vuelven a quejar por falta de agua. ¿Por qué nos trajiste a este desierto para morir? Versículos más adelante, Dios vuelve a ordenar a Moisés y le dice que le hable a la roca. Moisés, ustedes conocen el relato, incluso nosotros tuvimos una prédica de esto, o un ciclo de charlas, en donde Moisés no le habla, golpea la roca, y ahí es en donde pierde la entrada a la tierra prometida. Números capítulo 21, versículos 4 al 5. Se quejan con fastidio por el maná. Nuestra alma
está hastiada de este pan liviano. Números 21, versículos 6 a 9, Dios envía serpientes ardientes, luego provee la serpiente de bronce como salvación. En Números 11:1, hay una queja al Taberá, el pueblo se queja de sus dificultades. Más adelante, Dios envía fuego que consume los extremos del campamento. Número 14, versículo 1 al 4, relata la queja. Cuando son enviados los espías, se relata la queja por los espías y la tierra prometida. Ellos dijeron, mejor volver a Egipto. No podremos conquistar esta tierra porque está llena de gigantes. Números 14, 26 al 35, Dios les dice, o Dios establece un decreto, que esa generación no entrará en Canaán, sino sus hijos. ¿Vieron que la salvación se pierde o no se pierde? Dios decreta que esa generación no entrará en Canaán. Saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué les hago todo este recorrido? ¿Por qué les traigo por este peregrinar? Porque aquí vemos de manera bíblica cómo en el desierto de la vida, porque eso fue lo que hizo Dios con su pueblo y eso es lo que Dios hace con nosotros, su pueblo, porque es profético. Ellos, cuando se enfrentaron a una serie de inclemencias, muchas de ellas naturales, obvias, y es que para Dios no hay obviedades, para Dios hay obediencia o desobediencia, hay gratitud o ingratitud, no hay necesidades, porque si fuera por necesidades, vimos hace unos minutos cómo Cristo tuvo una enorme necesidad y respondió espiritualmente. Entonces no me vengas con que, bueno, tengo necesidad. Bueno, ¿y qué pasó con Jesús en el desierto? No, esa necesidad no es necesidad. Bueno, lo que pasa es que Él es Dios. A mí me parece que el Jesús que estaba ahí era bastante hombre. ¿Qué querés que te diga? Yo no dice que tenga alas ni nada que se le parezca. Yo qué sé, capaz que estamos leyendo Biblias distintas. Pero a lo obvio, lo necesario y natural, Dios responde espiritualmente. Así que no me vengas con que, bueno, no, pero las necesidades básicas son básicas y son necesidades. Y esas Dios las tiene que contemplar. No, Dios no tiene que contemplar nada. Dios lo que contempla es tu respuesta, mi respuesta. Pero si hace frío, yo me quejo de que hace frío. Si hace calor, yo me quejo de que hace calor. Si no hay agua, yo me quejo de que no hay agua. Si porque hay A, me quejo de que hay A. Si hay B, me quejo de que hay B. Bueno, en definitiva, mi vida es una queja. Todo lo que vivimos en el desierto de la vida, mis amados hermanos, de aquí hasta que partamos con el Señor y confiemos en que así va a ser, confiemos con diligencia, con todo lo que eso significa, ¿saben lo que es? Voy a usar el mismo ejemplo que usé hace un buen rato atrás. Dios saca a su pueblo de Egipto y lo hace transicionar por el desierto de la vida. ¿Saben lo que puso también? Otra balanza. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Que cuando salieron con el signo de más, así, ¿no? en la parte, digamos, positiva, una cantidad de pesas a favor. Era difícil revertir eso, ¿eh? Salieron de un oprobio, de una esclavitud, de latigazos, de injusticia. Hoy están con todo esto los derechos humanos, te podrás imaginar. Se hubieran hecho un festín en aquella generación, en aquel tiempo.
comían lo que les sobraba a los egipcios, lo poco que podían plantar, incluso medio de callado, porque donde algún soldado egipcio descubriera algo, se lo robaba para él, o en su propia condición, porque eran bastante xenófobos. Entonces, en su condición de racistas y xenófobos, eran capaces de romperle todo por una cuestión de daño, nada más, porque ni siquiera lo aprovechaban ellos. Violaban a sus mujeres, violaban a sus hijas, hacían lo que querían, cómo querían, cuándo querían, de la manera que querían. Dios los saca de todo eso, los saca de todo eso. Ellos ven todo tipo de milagros, señales, maravillas. Es como que el Señor se les revela de una manera sobrenatural. Y ellos dicen, sí, Señor, yo te acepto como mi Dios en mi corazón. Y ahora vamos juntos al desierto, Señor. Contigo pan y cebolla, Señor. 2 kilómetros, primer queja. 3 kilómetros, le prometiste que ibas a hacer A, hiciste Z. 4 kilómetros, te comprometiste a algo, ni memoria tenés de tu compromiso. El Señor, a los 10 kilómetros, Dios te pidió que le adoraras. ¿Vos lo hiciste? Eso tampoco. Lo que Dios hizo fue probar lo que realmente había en el corazón de ellos. ¿Y saben qué? Había de todo menos Dios. ¿Saben lo que pasa hoy en buena parte de la iglesia? Hay de todo menos Dios. Y Dios ya lo sabe. ¿Por qué te pensás que Dios dice en la Escritura, dejó establecido? Porque el día que, vuelvo a insistir, el día que estemos delante de Él va a sacar la Biblia así, no sé en qué va a estar, si en hebreo, en arameo, no sé. Disculpen estas pausas largas, pero así como yo apelo a generar una profunda reflexión, también la tengo yo, porque en buen romance en esta vida todos estamos transicionando por lo mismo. El tema es lo que Dios quiere y nuestro genuino compromiso. Porque me parece que en este tiempo está quedando en evidencia de una manera flagrante el que dice que sí y el que dice que y el que realmente no quiere nada, el que realmente hizo un compromiso y el que es pura emoción, el que se pinta para la cámara, el que se viste para la foto. Pero no hay Jesús, no hay un Cristo, no hay un Espíritu Santo. Y si está medio lejos. ¿Por qué crees, insisto, que la propia Escritura dejó inmortalizado muchos que dijeron, parafraseando, ¿no? Parafraseando. Muchos que dijeron, sí, Señor, yo te acepto como mi Dios, como mi Señor. Yo te declaro el Rey de mi vida, el cimiento de mi existencia.
Porque en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, se manifestaron milagros, prodigios, sanidades. Y el Señor te va a decir, a ver, pará, ¿quién me dijiste que eras? No, ¿te acordás, Señor, que yo te dije, sí, te acepto como mi Señor? Pará. A ver, ¿me dijiste? Marcelo. Marcelo. Ah, sí. Me lo dijiste el 4 de diciembre, sí. Pero, dame un segundo. Acá, tu vida, tu primer año de cristiano, desastre. Segundo año de... Tercer año de... ¿Cuál? Ya está, no leo más. No te conozco. No sé quién sos. No, pero en serio, Señor, yo algunas veces en mi vida te canté alguna oración. Algunas veces. Mirá. Y algunas veces yo iba a la iglesia cada tanto. ¿Sí? ¿Cuándo? A ver, pará. ¿Cuándo dijiste? Ah, sí, me dijiste que ibas a ir, pero pará. No fuiste porque estabas viendo El Señor de los Anillos, ¿te acordás? Lo tengo acá. Justo salía la 2 y no fuiste. No te conozco. Miren, yo no es que me lo tome de burla, lo que pasa es que intento ponerle un poco de humor, porque todo lo que te digo es verdad, y no es que yo me jacte de nada, pero muy humildemente, el Señor me ha dado una sensibilidad respecto a algunas cosas, y quiero serte honesto, la verdad es que hay veces en donde yo mismo anoto cosas o comparto cosas que yo nunca las había visto en esos términos. Por eso yo le doy gracias al Señor por su infinita misericordia. Y yo no puedo no puedo menos que dar de gracia lo que de gracia recibí. Y yo tengo un rol magisterial y yo amo a la iglesia de mi Señor, porque yo puedo tener 1.000.000 de errores, pero yo amo a mi Señor. Y me equivoco y le pido perdón. Y a veces me entristezco porque a veces en esa meditación con uno mismo digo, pero ¿será que Dios me creyó que le pedí perdón genuinamente? Porque se lo pedí el mes pasado y se lo pedí el otro mes y se lo pedí el otro mes. ¿No pensará el Espíritu Santo que le estoy tomando el pelo? La verdad, no me gustaría que el Espíritu Santo piense que es así. Prefiero que piense que soy torpe, pero no que estoy jugando al cristiano. Prefiero que se dé cuenta de que realmente no puedo. ¿Recuerdan aquel que dice, Señor, no puedo, ayuda a mi incredulidad? La que piensa que lo estoy usando como si pudiera, porque hay mucho que piensa que puede usarlo a Dios. El Señor hizo sacar a su pueblo a una condición natural de la vida como lo es el desierto, y lo hizo para probar nuestro corazón. Todo lo que hiciste ya está anotado, ya está. Lo importante es lo que hagas de hoy hacia adelante. Es necesario entender. Vuelvo a repetir. Cuando Deuteronomio 6:2
Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto de la vida durante un tiempo permitido por Dios para formar el carácter de Cristo en vos y para descubrir lo que realmente hay en tu corazón. Porque muchas veces me has dicho Señor, Señor, y muchas veces me dijiste, Señor, en tu nombre hemos hecho una cantidad de cosas, pero Señor, yo no quiero hacer una cantidad de cosas. No me interesa hacer una cantidad de cosas, Señor. Yo solo quiero que me conozcas. Porque al final de todo, ni vos ni yo vamos a tener posibilidad alguna de argumentar algo delante del Rey. Porque vuelvo a insistir, va a estar todo escrito. No lo que hablaste, lo que hiciste, que es lo que vale. Porque tus palabras y las mías se las lleva el viento, pero los hechos quedaron grabados. Y eso es lo que vale. ¿Y de qué me sirve haber hecho tanto si al final mi Señor me dice, no te conozco? Yo no quiero hacer tanto entonces, yo solo quiero que me conozca. Por eso le pido que me siga enseñando lo que tengo que hacer, no por ser un hombre de mucho hacer, sino por ser un hombre que agrade a Dios y por tanto me conozca. Porque Dios te conoce no por lo que haces, sino por el agrado o no que hayas logrado con Él. Debo de ser honesto al principio y al final. Tenía expectativa de terminar, pero no lo voy a hacer. Así que quiero saludarte muy afectuosamente, muy respetuosamente, aunque no lo creas, es así. Quiero bendecir tu vida y quiero pedirte solo un favor. Si en algo hemos sido de beneficio para tu vida, no te pido una ofrenda, no te pido una ofrenda especial. Solo suscríbete a nuestro canal de YouTube, suscríbete a nuestra página de Facebook, dale like a los videos, ayúdanos. Y aunque no lo hagas, en este desierto de la vida, yo voy a seguir dando de gracia lo que de gracia recibí. Te amo mucho, iglesia. Shalom, shalom.